La entrevista de la semana. Pues arrancamos el programa y, como les acabo de adelantar en el sumario, ya tenemos al otro lado del teléfono a José Moro, presidente de las bodegas Emilio Moro. José, buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, ante todo, muchísimas gracias por estar aquí estos minutos con nosotros para hablar del mundo del vino y para hablar de las bodegas Emilio Moro. Y si me permites, en primer lugar, quería felicitarte por el reciente premio Ponce de León al Ejecutivo del Año, otorgado por la Cámara de Comercio Oficial de España en Estados Unidos. Seguro que un premio muy bonito y entrañable, ¿no? Pues la verdad que una satisfacción, ¿no? Siempre que le dan un premio a uno, lo mínimo que tiene que tener es actitud de gratitud, y es lo que tengo yo, gratitud por ese reconocimiento. Y yo creo que lo que viene a indicar es ese trabajo esfuerzo, ese trabajo inmenso que hemos hecho desde hace tantos años. Yo me acuerdo el primer viaje a Estados Unidos en 1997 aproximadamente, en el cual pues me di cuenta de que era un mercado muy apetecible, pero que había que luchar mucho, había que trabajar mucho, y aunque iba un poco asustado, ¿no? Porque cuando entras a un almacén en Estados Unidos y ves, pues yo qué sé, una superficie como la que puede tener un campo de fútbol lleno de botellas de vino de todo el mundo, y imaginar que tú también tienes que vender ahí, pues la verdad que tienes que trabajar duramente. Pero bueno, yo lo asimilé rápidamente y desde ese año hasta hoy pues ha sido un trabajo constante, ¿no? Claro. Y hubo momentos además entrañables porque yo recuerdo, yo no hablaba inglés y me tocó aprender inglés, y me acuerdo de mi primer discurso en inglés, y me acuerdo de esos viajes de 12 días interminables, cambiando de estado cada día y dando catas, cenas, comidas. Ese esfuerzo por intentar hacer una marca en un país extranjero, pues ha tenido ahora su reconocimiento, ¿no? Como Ejecutivo del Año. Y eso es una gran satisfacción por ese doble motivo, ¿no? Hoy por tener un mercado importante en el que vendemos y se nos reconoce, a pesar de ser muy exigente, porque cada año tienes que pasar el examen de tener unos vinos en la máxima puntuación. Claro. Pero que se te reconozca, pues la verdad es que es muy bonito. Y más por la Cámara de Comercio, ¿no? Que su misión es acercar esos lazos entre el comercio americano y el comercio español. Y además con el sentido y cómo hacen las cosas ellos, ¿no? Este año, por el COVID, no hemos podido celebrarlo. Yo creo que se podrá celebrar el año que viene. Es el 40 aniversario, en el cual estará presente el embajador de Nueva York. Y es un reconocimiento, en definitiva, que nos llena de orgullo y de satisfacción. Claro que sí. Estamos hablando de bodegas Emilio Moro, unas bodegas con 88 años de historia. Y ya has mencionado tú uno de los 3 puntos. Había preparado o había escrito aquí 3 cualidades que pueden definir a un empresario como José Moro, que es el haber tocado todos los palillos de su negocio, conocer bien la empresa desde abajo, aprender inglés y la disciplina del deporte. ¿Es correcto? Hombre, sin duda. Yo creo que en general, y por lo menos eso es a mí lo que me ha enseñado la vida, que para fluir con energía hay que estar muy ordenado, ¿no? Y para estar ordenado hay que tener una vida sana, hay que hacer deporte y hay que tener las ideas muy claras. Y yo creo que eso es el éxito al final de cualquier empresa, ¿no? El trabajo y trabajo. Y a los que nos apasiona esa forma de ser, pues desde luego lo hemos llevado a la práctica de la mejor manera posible, y el éxito, en este caso de Bodegas Emilio Moro, de cualquier empresa, no tiene más secretos que es orden en la vida y trabajo. Y esa ha sido nuestra filosofía, ¿no? Ya no la mía, sino en general la de toda la familia Moro. Claro. Esos valores fundamentales, presumiendo de esa tradición, de esos años de historia, que para nosotros ha sido un valor diferencial, porque el consumidor aprecia de una manera importante el que siempre detrás de una botella de vino haya una historia, una tradición, pero siempre además perfectamente ligada con la innovación
la hemos tomado nosotros como una bandera para seguir creciendo y para seguir avanzando y dar al mercado cada día unos vinos mejores. Y en el caso de Emilio Moro también, como punto importante y como pilar fundamental dentro de su filosofía, la responsabilidad social que llevamos a través de la Fundación Emilio Moro. Yo creo que esos 3 puntos, tradición, innovación y responsabilidad social, y todo perfectamente alineado con pasión, porque en la vida hay que tener pasión por lo que haces, ha hecho pues que Bodegas Emilio Moro sea una bodega reconocida y una bodega exitosa, ¿no? Así es, sin pasión y sin ese esfuerzo, ese trabajo diario, es imposible conseguir los resultados que en este caso conseguís vosotros, ¿no? Pero yo, José, te quería preguntar, dentro del mercado del vino y concretamente aquí en España, si este es un mercado ya lo suficientemente maduro o si todavía tiene mucho recorrido pendiente, porque no sé, entre otras cosas, si tenemos suficiente cultura del vino. Pues yo creo que tiene mucho recorrido todavía, porque la cultura del vino ha ido creciendo en España de una manera tremenda, ¿no? Yo me acuerdo hace 30 años, la gente pedía un vino tinto, un vino blanco, hoy pide una marca, hoy pide una denominación de origen, hoy sabe opinar del vino, porque el vino es cultura, aparte de ser ese gran producto metabolizador de relaciones humanas. Es un vino que el vino es el producto que saca lo mejor de las personas, ¿no? Y desde esa perspectiva, pues yo creo que también en toda la cultura en ese cambio cultural que se está produciendo a nivel mundial, por lo saludable, por lo ecológico, yo creo que el vino tiene más posibilidades que cualquier otra bebida alcohólica. Por el grado alcohólico, porque bueno, también los vinos secos en general no tienen azúcar, y entender mínimamente del vino pues te hace amarle, te hace adorarle, además de ser pues un perfecto compañero en las comidas, en las cenas, ¿no? Y eso pues le hace un producto con muchas posibilidades, y yo creo que es cuestión de hacer todavía el máximo esfuerzo en preconizar lo que implica la cultura del vino y dárselo a conocer a la gente para que cada vez pues lo entienda y lo ame más, ¿no? Y desde esa perspectiva creo que el mundo del vino todavía le queda mucho por crecer y tiene muchas posibilidades. Pues mira, precisamente hace unas semanas charlábamos con Antonio Luque, presidente de COP, la primera cooperativa aceitera de España, y hablábamos, entre otros aspectos, de esta cultura, en ese caso del aceite, pero también de lo que es el marketing en el mundo del aceite de oliva y de si sabíamos reconocer este producto y presentarlo como se merece, fijándonos, por ejemplo, en las acciones que llevan a cabo los italianos, ¿no? Casualmente decir que solo 2 días después se ponía en marcha una campaña de promoción por parte del Gobierno de España que no sabíamos que se iba a emitir. Yo no sé si con el caso del vino pasa algo parecido. ¿Sabemos vender nuestro vino o qué pasos crees que son los que hay que dar todavía para al menos trabajar más en este sentido? Bueno, yo cuando me preguntan cuál es más importante, si hacer un buen vino o saberlo vender, yo creo que está al 50%, ¿no? Uh-huh. Yo creo que hay grandes vinos en el mundo. Tenemos la suerte de que los vinos españoles tienen una personalidad única, porque tenemos un terroir único, con unas condiciones climatológicas, con un suelo, con unas variedades muy definidas, y evidentemente el saberlo dotar del marketing adecuado, de las acciones comerciales adecuadas para saberlo vender es fundamental. Y desde luego nosotros hemos llegado los últimos al mercado, en el sentido de que Francia históricamente lleva muchísimos más años, los italianos en este sentido son gente que con las ideas muy claras a la hora de vender, y nosotros estamos aprendiendo de una manera muy rápida. Nos queda mucho por aprender, pero tenemos un gran producto, y sobre todo yo creo que nos lo tenemos que creer, ¿no? Y cuando nos lo creamos y nos lo estamos creyendo cada vez más, pues eso no nos ayudará. Pero evidentemente el marketing es algo fundamental hoy, y tenemos que aplicarlo al 100% en nuestros productos, saberles vestir bien, saberles dotar de la mejor forma para llevarlos al mercado. Y en ello estamos. Yo creo que vamos avanzando mucho, pero todavía también nos queda mucho que aprender.
Has comentado algo muy interesante, lo de vestirlo. Evidentemente, el producto es fundamental, pero hay algo que es muy importante en muchos productos, en muchos sectores, como es el packaging. Y en el caso de las botellas de vino, suelen venir decoradas con unas etiquetas cada vez más artísticas, más diferenciales, y lógicamente también las cajas en las que se presentan, ¿no? Pero en este campo, ¿qué importancia tiene para vosotros este aspecto y cómo planteáis la creación de cada etiqueta y de cada presentación? Yo creo que al final cada uno tiene que impregnar en sus botellas, en sus cajas, su filosofía, su forma de pensar, su forma de entender el vino, y todo ello tiene que ir perfectamente compaginado con la lectura que haga de cuál es el gusto del consumidor actual. Las modas, las tendencias van cambiando, ¿no? Y eso hay que compaginarlo con tu forma de entender tu negocio, tu producto y tus vinos. Y esa evolución tiene que ser no tampoco radical, ¿no? Porque tú tienes una imagen en la que quieres mostrar la tradición, pues tienes que saber, en cierta manera, dotar a la botella no solo de esa tradición, sino de algún matiz también innovador que le haga apetecible al consumidor cuando llegue a una gran superficie saber coger esa botella. Yo creo que esa evolución es el compendio de todo, ¿no? De lo que tú piensas y de lo que piensas que le gustaría al mercado, porque evidentemente no solo es cuestión de dar al mercado algo que crees que le puede gustar, también tienes que estar tú identificado con ello. Y buscar el equilibrio entre esas dos formas, yo creo que es lo ideal para encontrar el mejor packaging o la mejor presentación. Así es. Bueno, hablemos ahora, tú eres presidente, un presidente que está todos los días, presidente ejecutivo, todos los días al pie del cañón. ¿Cómo te gusta gestionar el día a día con tu equipo? ¿Cómo te defines como directivo? No, yo creo que soy una persona, si me tengo que atribuir una cualidad, es el saber escuchar. Yo creo que nadie en ninguna empresa, empezando por el presidente, tiene que ser imprescindible. Hay que tener equipos capaces de gestionar la empresa para llevarlo al máximo nivel, tener un plan estratégico claro, definido, el cual sea aprobado por el Consejo de Administración con las ideas claves y con las ideas generales. Y lo fundamental para mí es que nadie sea imprescindible. Yo creo que eso es absolutamente fundamental y tú tienes que intentar pues que tu filosofía quede clara en el resto de gente de la bodega para preconizar tu forma de entender el negocio. El día que hayas conseguido eso, estarás en paz, estarás a gusto. Porque si todo depende del presidente ejecutivo, imagínate que en cualquier momento no está el presidente ejecutivo y el negocio se va al traste. Y eso no puede ser. Tiene que haber un organigrama claro, definido, en el cual pues cada una de las ideas de ese líder queden plasmadas y sigan funcionando por sí solas prácticamente. Entiendo también que una de las cualidades que le pides a la gente que trabaje contigo es que sepa trabajar en equipo, ¿no? Es fundamental trabajar en equipo, en cualquier negocio, no solo en el vino. Yo creo que tienes que estar rodeado de gente, es más, que todos sean más listos, más inteligentes en lo suyo que tú mismo. Y el saber sintetizar todas esas ideas y todas esas formas de funcionar es lo que hace el éxito de cualquier empresa. Bueno, creo que uno de los objetivos que tenéis también encima de la mesa es el del mercado asiático. ¿Qué notables diferencias encontráis entre trabajar con el mercado español, con el mercado americano, del que ya tenéis también bastante experiencia, y ahora con el asiático en esto del consumo de vino? ¿Cómo cambia la cosa al trabajar con este nuevo mercado? Digamos que el mercado americano, el mercado español, son mercados muy tradicionales en los cuales pues tú tienes tus distribuidores, tú tienes tu gente que se dedica a los temas comerciales y desde esa perspectiva pues funciona con coherencia y funciona bastante bien. El mercado asiático es completamente diferente y si tenemos que hablar de números, pues yo qué sé, el e-commerce, algo que con la pandemia ha tomado todavía muchísima más relevancia, pues en Estados Unidos o en España
apenas es un 5%, en Europa en general, del mercado de venta de vino, y por ejemplo en Asia es un 16%. Yo creo que por las diferencias culturales hay que alinearse con gente que piense como ellos a la hora de intentar una buena distribución en Asia, y no es fácil, porque además yo creo que la cultura del vino en Asia o van por copiar o por intentar comprar lo que más pedigrí tenga a nivel occidental, o en el nivel más bajo de la parrilla de salida, los vinos más baratos. Y todavía tenemos que ganar ese comercio en el cual el consumidor tiene una clase media y unos vinos con una calidad importante, como puede ser toda la gama de Emilio Moro, pues podrían tener una presencia importante en el mercado asiático. Es cuestión de acercarse más a ellos, de conocerles y de dejarse guiar. Al final tienes que ir de la mano pues de ellos en su forma de vender y aplicando también las nuevas tecnologías, porque tienen unas posibilidades tremendas, como he dicho, con el e-commerce. No es fácil, pero desde luego estamos en ello, porque hay una gran población del mundo que está dispuesta a consumir vinos en el mercado asiático, y tenemos que ver las formas de introducir sin ninguna duda. ¿Tú eres partidario de que dentro de un mismo país unas bodegas como las vuestras tengan un abanico amplio de marcas, o es mejor tener un número contenido de estas marcas para, digamos, parecer como más exclusiva? Bueno, yo creo que el tener más o menos marcas no te da ni más ni menos exclusividad. Yo creo que las marcas que tengas, cada uno en su segmento de calidad, tienen que tener la máxima calidad en ese segmento. Bien, hablamos de un vino joven, si hablamos de un vino de crianza, o si hablamos de vinos reserva o gran reserva, cada uno en su segmento tiene que tener su máxima calidad, por así decirlo. Pero por otro lado, yo creo que existen otras posibilidades de hacer cosas nuevas, y siempre hay consumidores, hay restaurantes que prefieren tener otros vinos con otra exclusividad, con otra personalidad en sus cartas, y también las grandes bodegas tenemos que tener la capacidad de poder hacerlo. Y pongo, por ejemplo, pues un vino como puede ser la Felicia, que es un vino ecológico, es un vino sin sulfitos, que es un vino muy particular y que tiene su aceptación en el mercado. Entonces, depende del tipo de consumidor, puede querer un vino más convencional, siempre de mucha calidad, pero también puede querer vinos diferentes, y yo creo que una gran bodega tiene que tener también esa opción dispuesta para dar a esos consumidores. Correcto. Bueno, como el tiempo va pasando muy rápidamente, tú has mencionado al inicio de tu intervención esa Fundación Bodegas Emilio Moro, creada en el año 2008, y dentro de las distintas iniciativas que gestionáis hay una que me ha parecido muy curiosa y que te quería que me explicaras cómo funciona, que es la de Apadrina tu cepa. Realmente, ¿cómo funciona esta iniciativa, José? Bueno, la Fundación Emilio Moro, como bien has dicho, nace en el 2008 como expresión de la forma de ser de la familia, y yo hablo siempre de la familia incluyendo a todos los trabajadores, y nació bajo el eslogan "El vino ayuda al agua", y tenía como fin, y tiene como fin principal, ayudar a un reparto más justo, más equitativo del agua. Te puedo contar que desde el 2008 que empezó la fundación, hemos estado presentes en proyectos en Sri Lanka, en Nicaragua, en México, en Colombia, en Perú. Actualmente estamos con 3 proyectos. En México hemos llegado a más de 150 escuelas, llevando agua segura, agua potable, y dando también una formación y una pedagogía a los jóvenes para que vean de la importancia de beber agua segura en las escuelas, que les eviten esas cantidad de enfermedades que tienen por beber tanto como bebidas gasificadas como agua no segura, ¿no? Como tienen ellos agua del tubo. Uh-huh. Y eso nos ha dado mucha satisfacción, sobre todo en aquellos países que nos han recibido con los brazos abiertos a la hora de acoger a nuestros productos, y nosotros estamos encantados de poderles ayudar. En Colombia hemos llegado también a poblados indígenas, ayudándoles de la misma manera, y lo mismo en Lima, en Perú, con refugiados venezolanos que están viviendo en barracones y las condiciones sanitarias son deficientes.
Eso en lo que es la parte internacional, porque en la parte nacional, digamos que el eje principal de actuación es ayudar a gente que está en riesgo de exclusión social o gente sin techo, llevando actividades muy notorias como hemos tenido con el Padre Ángel, con el Langui a través de niños, a través del deporte. Y insisto, eso es una cosa que la llevamos en el ADN y nos produce una gran satisfacción y forma parte de ese pilar fundamental en esa filosofía de Emilio Moro. Y dentro de las actividades que hacemos para generar fondos para ayudar a todos estos proyectos, pues está el de Apadrina tu cepa, en el cual tú pones tu nombre a una cepa, puedes visitarla y luego puedes venir a la bodega, puedes conocer todos los procesos de la bodega y te llevas una botella simbólica de ese vino de esa cepa, ¿no? De esa manera estás contribuyendo con la Fundación Emilio Moro para que la Fundación pueda desarrollar esos proyectos. Pues ciertamente una iniciativa muy bonita y una iniciativa que además pues contribuye, ¿no?, también a esa cultura del vino que comentábamos anteriormente. Pues José Moro, estamos llegando al final de la entrevista. Te agradezco muchísimo que hayas estado este rato aquí con nosotros, hablando del vino, hablando de tus bodegas. Y permíteme tan solo que te despida con una frase que creo que es muy querida para ti. Si lo sabes escuchar, el vino te habla. Muchísimas gracias por haber estado estos minutos con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros, siempre un placer. Un saludo y buenas noches. Buenas noches. En Comunicación, con Carlos Ferragut.